Hola, mi nombre es Rocío Castilla y les voy a hablar de la segunda parte de la clase de bioenergética. Para ello es muy importante recordar algunos conceptos que vieron en la primera clase, como entre ellos el concepto de energía libre o energía de Gibbs. La energía libre representa la capacidad de un sistema para realizar un trabajo útil y nos permite determinar si una reacción ocurre en forma espontánea o no. Recordemos además que una reacción espontánea es aquella que ocurre en el sentido en el que está planteada, es decir, de reactivos a productos, lo que no significa que vaya a ocurrir en forma rápida, es decir, no es que vaya a ocurrir ya, simplemente que termodinámicamente esa reacción está favorecida hacia la formación de producto. Una reacción no espontánea, por lo contrario, ocurre en el sentido inverso al planteado, es decir, de productos reactivos. Y una reacción está en el equilibrio cuando la velocidad de producción de reactivo y producto es la misma y hay una constancia en la concentración de reactivos y de productos. Entonces, decíamos que delta G o energía de Gibbs nos permite predecir si la reacción va a ser espontánea o no. Si delta G es menor a cero, la reacción es espontánea y se considera que es una reacción exergónica, es decir, ocurre en el sentido en el que está planteado. En cambio, una reacción con un delta G mayor a cero, o sea, positivo, nos va a decir que la reacción no es espontánea, que ocurre en el sentido inverso en el que está planteado y la reacción es endergónica. Y si delta G es igual a cero, la reacción está en equilibrio, es decir, de esa reacción no se puede obtener energía útil. Además, cuando un sistema reaccionante no está en el equilibrio, la tendencia a desplazarse hacia el equilibrio representa una fuerza motriz expresada como la variación de la energía libre para la reacción. Esa fuerza para determinadas reacciones se pudo medir y se pudo tabular. ¿Cómo hicieron para medirlo? Se partió de la reacción, por ejemplo, en esta reacción hipotética de A que da lugar a B, partieron de igual cantidad de reactivos que de productos, partieron de 1 molar de reactivo, 1 molar de productos a 25 grados centígrados, a una atmósfera de presión y a pH 0, o sea, con una concentración de protón 1 molar, y vieron la fuerza hasta que llegaba al equilibrio. Esa fuerza se midió y lo llamó delta G0 o variación de energía libre estándar. Como las reacciones en los sistemas biológicos no ocurren a pH 1, sino a pH cercano a 7, se hicieron mediciones de la variación de la energía libre en condiciones estándar, es decir, partiendo de 1 molar de reactivo, 1 molar de producto a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, pero a pH 7. Eso se tabuló y se lo llamó también delta G0'. La prima hace referencia al pH 7. Y acá quiero hacer una salvedad y es que en muchos lugares, sobre todo en la guía, aparece mezclado, aparece muchas veces como 0' y otras veces como delta G0 directamente, pero siempre nos estamos refiriendo a el delta G medido a pH 7. Bueno, miremos un ejemplo. Por ejemplo, en la reacción donde fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta reacción, si partimos de 1 molar fructosa 6-fosfato y 1 molar de glucosa 6-fosfato, veríamos que cuando esta reacción llega al equilibrio se produjo una diferencia de energía de Gibbs de menos 0,4 kilocalorías por mol. ¿Esto qué nos está diciendo? Al tener un signo negativo nos está diciendo que la reacción ocurre en el sentido en el que está planteada, es decir, que la fructosa 6-fosfato tenderá a dar lugar a la formación de glucosa 6-fosfato. Miremos otra reacción, por ejemplo, la de malato, que se convierte en fumarato.
si partimos de 1 molar malato y 1 molar fumarato y dejamos que llegue al equilibrio, veríamos que se produce una variación de la energía libre de 0,8 con signo positivo, lo cual nos está indicando que en realidad esta reacción ocurre en sentido inverso al planteado, es decir, el fumarato da lugar a la formación de malato. Entonces, podemos ver que hay una relación entre la variación de la energía libre estándar y la constante de equilibrio. Y hago hincapié en que es la estándar. Y están relacionados matemáticamente a través de la siguiente ecuación. Que nos dice que la variación de la energía libre estándar es igual a menos R, que es la constante de los gases, T, la temperatura en grados Kelvin, por el logaritmo natural o logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Bueno, analicemos entonces la relación que hay entre la variación de la energía libre de Gibbs estándar y la constante de equilibrio. Fijémonos que la constante de equilibrio está en la ecuación bajo un logaritmo natural. ¿Qué significa esto? Que si la constante de equilibrio tiene valores superiores a 1, el logaritmo natural de estos valores superiores a 1 es un número positivo. Y como la ecuación está bajo un signo negativo, significa que el delta G va a ser negativo, delta G 0'. Si la constante de equilibrio fuese 1, el logaritmo natural de 1 es 0 y la variación de la energía libre estándar sería entonces 0. ¿Qué pasa si la constante de equilibrio es un número menor a 1? El logaritmo natural de un número menor a 1 es negativo. Por lo tanto, al estar multiplicado por el signo negativo de acá del principio, daría como resultado un delta G0' positivo. Es lo que podemos ver en esta tabla que tenemos acá, con las constantes de equilibrio superiores a 1 da valores de delta G negativo, con igual a 1 da 0 y con valores menores a 1 da valores positivos de la variación de energía libre estándar. ¿Qué significa esto desde el punto de vista químico? Supongamos que tenemos una reacción de A que tiende a B, podemos plantear la constante. La constante, acuérdense, es la relación entre la concentración de los productos y los reactivos. ¿Y qué estamos diciendo? Si delta G es negativo, sabemos nosotros que la reacción indica que tiende a ir hacia la formación de los productos. Es decir, si yo partí de 1 molar de A y 1 molar de B, la reacción se desplazó hacia la formación de B. Si yo pusiera las concentraciones en la ecuación de la constante de equilibrio, vería que da como resultado una constante de equilibrio mayor a 1. ¿Qué pasa si estoy en el equilibrio? Es decir, ya con la concentración 1 molar de A y 1 molar de B, estoy en el equilibrio. Bueno, esta situación es muy rara desde el punto de vista bioquímico. Las reacciones en general no se alcanzan el equilibrio con igual cantidad de reactivos que de productos. Pero de ser así, me está indicando que ya estoy en el equilibrio, por lo tanto la constante de equilibrio sería 1. Tanto B como A sería 1 molar. Esto se puede dar, por ejemplo, en sustancias que están separadas por una membrana, en donde yo tengo 1 molar de esa sustancia en un lado y 1 molar en el otro, y por supuesto eso queda en el equilibrio. Y por lo tanto, al estar en el equilibrio, no tengo capacidad de obtener energía libre. Por eso la energía de Gibbs es 0. ¿Qué pasa en el caso en el que la variación de la energía libre sea positiva? Significa que la reacción tiende de B hacia A, es decir, parto de 1 molar de A, 1 molar de B, y si la reacción se desplaza, como está acá indicado, hacia la formación de A. Si yo pusiese las concentraciones en la fórmula de la constante de equilibrio, tendríamos que A es mayor que B y por lo tanto el resultado nos da un número menor que 1. Bueno, hasta acá vimos
las variaciones de la energía libre estándar, que como vimos anteriormente, se calcula partiendo de 1 molar de reactivos, 1 molar de productos a 25 grados centígrados, a una atmósfera de presión, es decir, en las condiciones estándar. Pero en la naturaleza las concentraciones no son 1 molar, y en general 1 molar es altísimo, no se encuentra nada 1 molar, sino en las concentraciones que son propias del sistema. Y a la vez la temperatura no es 25 grados centígrados, sino también otras temperaturas. Entonces podemos calcular una variación de la energía libre en condiciones reales. Esa variación de la energía libre en condiciones reales la vamos a llamar delta G prima, que acá de nuevo el prima puede o no aparecer. Si no aparece, también hacemos referencia a que estamos hablando de la variación de energía libre en condiciones reales. Y está relacionado con las condiciones estándar a través de esta ecuación que le muestro a continuación, que nos dice que la variación de la energía libre real es igual a la variación de la energía libre en condiciones estándar más R, que es la constante de los gases, de la temperatura en grados Kelvin, por el logaritmo natural de las concentraciones molares de productos sobre la de los reactivos. Estos últimos este último miembro indica las condiciones reales del sistema. Ahora, pensemos qué pasaría si en las condiciones reales del sistema estamos en el equilibrio. Si en esas situaciones estamos en el equilibrio, el delta G, como vimos anteriormente, sería 0. Entonces yo puedo despejar la variación de energía libre estándar y volveríamos a las fórmulas que le mostré anteriormente, en donde estas concentraciones pasan a ser la concentración del equilibrio porque es la premisa de las cuales partí. Otro hecho que se desprende de la ecuación es que no necesariamente el signo de la variación de la energía libre en condiciones reales tiene que ser el mismo de el de las condiciones estándar. Por ejemplo, consideremos esta reacción que tenga un delta G 0', o sea, el del estándar negativo, lo cual implica que esta reacción ocurre en el sentido en el que está planteado en condiciones estándar, pero que si yo coloco en el segundo miembro de la ecuación las concentraciones reales y la temperatura real, y obtengo un valor de este miembro numéricamente superior al del delta G, pero con signo positivo, esto va a dar lugar a una variación de la energía libre real con signo positivo, lo cual indica que esta reacción en condiciones reales no ocurre en el sentido en el que está planteado, aun cuando sí lo hacía en condiciones estándar. Otro concepto importante es que si yo tengo una reacción tal que A da lugar a B, esta reacción va a tener un determinado valor de energía libre. Ahora, si yo planteo la reacción en el sentido inverso, es decir, donde los productos ahora son los reactivos, con lo cual la reacción ocurrirá de B a A, el valor que tiene el delta G de esta reacción va a ser el mismo numéricamente que de la reacción en el sentido inverso, pero con signo cambiado. Es decir, si en el sentido directo la reacción tenía un signo negativo, en el sentido inverso va a tener el mismo valor pero con signo positivo. Este es un concepto muy importante para que ustedes puedan resolver los ejercicios de la guía. Un concepto que es bastante simple, pero a la vez muy importante, es que los valores de la variación de la energía libre de dos reacciones secuenciales son aditivos. ¿Qué significa esto? Fíjense, si yo tengo una reacción de A que tiende a B y otra reacción de B que tiende a C, y yo sumo estas reacciones, voy a tener la reacción de A que tiende a C. Cada una de estas reacciones tiene su propio delta G, pero la reacción final va a tener un delta G que va a ser igual a la suma algebraica de los dos delta G de las reacciones
que sumé. Y esto se puede hacer así porque hay un intermediario común, que en este caso es B. El concepto anterior es importantísimo y nos permite entender por qué reacciones que tienen delta G positivo, como puede ser la síntesis de una molécula, puede ocurrir, y es que ocurre a expensas de otra reacción acoplada que tiene un delta G más negativos. Lo podemos comparar desde el punto de vista mecánico a lo que ocurre en un plano inclinado. En el plano inclinado tenemos un objeto que tiene la capacidad de deslizarse por el plano hacia la base, que tendría un delta G negativo. Y a la vez un objeto que puede subir por el plano inclinado que tiene un delta G positivo. Si yo uno ambos objetos, o sea, los acoplo, el deslizamiento del objeto hacia la base del objeto mayor, hacia la base del plano, va a arrastrar al otro objeto sobre el plano inclinado, de manera que va a poder subir. Bueno, exactamente es lo que pasa con las reacciones químicas. Veamos un ejemplo real. Analicemos entonces este ejemplo, que es la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. La glucosa más fósforo inorgánico da lugar a la formación de glucosa 6-fosfato. Esta reacción tiene un delta G0' positivo. Fíjense cómo partimos de dos moléculas y llegamos, que es la glucosa y el fósforo inorgánico, y llegamos a una molécula. O sea, hay una disminución en la entropía. Eso explica en parte el delta G positivo de la reacción. Esta reacción no podría ocurrir. De hecho, ocurre por el signo del delta G en el sentido opuesto. Sin embargo, ocurre. Y esto ocurre porque está acoplada a la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza a ADP más fósforo inorgánico y libera gran cantidad de energía. Libera menos 7,3 kilocalorías por mol. Si yo sumo ambas reacciones, fijémonos que da como resultado glucosa más fósforo inorgánico más ATP, que produce glucosa 6-fosfato más ADP más fósforo inorgánico. Como los fósforos inorgánicos están en ambos términos, se pueden eliminar. El delta G de esta reacción última va a ser igual a la suma algebraica de los delta G de las dos reacciones anteriores. Y como vemos, es de menos 4 kilocalorías por mol, es decir, una reacción que ahora es exergónica. Si nosotros lo podemos analizar a esto a través de un gráfico de energía, que se lo muestro acá, donde podemos ver que en el panel de la izquierda tenemos la fosforilación de la glucosa, que tiene un delta G positivo, o sea, mayor energía libre en los productos que en los reactivos, y por lo tanto no ocurre. En cambio, podemos observar también la gran liberación de energía libre por parte del ATP y cómo la reacción 1 puede ocurrir ahora por acoplamiento de los dos en el panel de la derecha. Bueno, entonces, para que una reacción endergónica ocurra, tiene que estar acoplada a una reacción muy exergónica. ¿Y a qué reacciones exergónicas están acopladas? Bueno, generalmente a aquellas que por hidrólisis liberan gran cantidad de energía libre. Entre ellas, por ejemplo, la principal, que es la del ATP. Como ven acá, en esta tabla les estoy mostrando las variaciones de energía libre de hidrólisis de los distintos compuestos y podemos ver que el ATP, por su hidrólisis a ADP y fósforo inorgánico, libera menos 7,3 kilocalorías por mol. Fijémonos la posición del ATP con respecto a los otros compuestos de esta tabla. Y podemos ver que en realidad tiene una localización, si quieren, intermedia. Por eso es considerado una moneda energética, moneda y no billete energéticos. A partir del ATP podemos sintetizar
aquellas reacciones que tienen entonces menor energía de hidrólisis, como la glucosa 6-fosfato. Y para sintetizar ATP necesitamos compuestos que por hidrólisis liberan mayor energía que la que se necesitó para sintetizar al mismo. O sea, para sintetizar ATP, por ejemplo, podemos utilizar la energía liberada por el fosfenolpiruvato, el 1,3-bifosfoglicerato o la fosfocreatina, que de hecho son compuestos que producen síntesis de ATP. Esto entonces nos permite entender la función importantísima del ATP en el metabolismo. Fíjense, a partir de la oxidación de productos combustibles, se produce ATP, y este ATP es el que, acoplado a reacciones endergónicas, va a permitir la biosíntesis, por ejemplo, de moléculas, o un transporte activo, contracción muscular, es decir, reacciones que son endergónicas. ¿Pero qué son entonces los compuestos de alta energía? Los compuestos se clasifican de acuerdo a la energía que se libera por la hidrólisis de los mismos. Ojo, que alta energía no es sinónimo de estabilidad del enlace químico en cuestión, ni se refiere tampoco a la energía que se utiliza para romper dichos enlaces. Los compuestos de alta energía implica que los productos de la ruptura hidrolítica del enlace rico en energía se encuentran en formas más estables que los del compuesto original. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir ni más ni menos que los enlaces anhídrido fosfórico que hay en la molécula de ATP no son enlaces energéticos per se, es decir, no son enlaces que son especiales, son enlaces poderosos como los Power Rangers, sino que lo que son enlaces comunes, enlaces covalentes, simplemente que la energía del ATP viene dada por la gran estabilidad que se obtiene por sus productos. Para poder entender a qué se debe la gran energía de hidrólisis del ATP, tenemos que analizar su estructura. Fijémonos en la estructura de la molécula del ATP. Está cargado con varias cargas negativas. Estas cargas negativas lo que produce es que haya repulsión entre ellas. Acuérdense que las cargas del mismo signo se repelen y por lo tanto la molécula se encuentra tensionada. Si se hidroliza, se libera fosfato. Con la liberación del fosfato se liberan cargas negativas. Por lo tanto, el producto está más estable, el producto remanente. A su vez, el fosfato sufre un fenómeno que se llama estabilización por resonancia, que no tienen por qué saberlo, pero que implica que los electrones se encuentren distribuidos a lo largo de todos los oxígenos y a su vez tanto el fosfato como el ADP que se produjo pueden ionizarse, y al ionizarse lo que se está produciendo es un aumento en el número de partículas. Esto significa que está aumentando la entropía del sistema. Y acuérdense que la entropía aumentada favorece la reacción. A su vez, los productos, o sea, el fosfato y el ADP, se encuentran más solvatados que el ATP mismo. Y eso también favorece la estabilización de los productos. Y otro factor a tener en cuenta también es que el magnesio, que normalmente se encuentra unido al ATP, genera todavía mayor tensión en la molécula. Otro compuesto de alta energía de hidrólisis que podemos analizar es el fosfenolpiruvato. El fosfenolpiruvato por hidrólisis produce fósforo inorgánico. Bueno, acá ya saben, este fósforo inorgánico se estabiliza por resonancia, con lo cual tiende a disminuir la energía de los productos. Además, el producto, que es el piruvato, tiene posibilidad de tautomerizar. Esto significa pasar de la forma enol a la forma ceto. Esta capacidad de mutar de una forma a otra también produce estabilización de los productos. En resumen,
Entonces, los compuestos con alta energía de hidrólisis negativas dan productos más estables que los reactivos. Y eso se debe a que hay liberación de la tensión de enlace en reactivos, se estabilizan los productos debido a la ionización, isomerización, como puede ser la tautomerización, y a la resonancia, y también al mayor grado de solvatación de los productos. Bueno, llegamos así al final de las clases. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda pueden consultar ustedes en sus respectivas comisiones.